Listo. Por favor, ¿me confirman si ven en el chat el link de asistencia? Sí, señor. Perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, bienvenidos a esta sesión de B-Learning. Mi nombre es Felipe Pipicano. Hoy es 11 de octubre del 2021 y entonces vamos a hablar acerca de esta primer parte, digamos, de esta segunda actividad, primer parte del curso, ¿vale? Como somos poquitos, pues les digo, a veces es un poco más provechoso. Quiero preguntarles a ustedes, por favor, me comenten cuáles creen que son las dificultades que más han tenido en esta tarea número 2 y sobre eso pues dialogamos. De pronto por aquí podemos avanzar un poco más que si estuviésemos varios y toca llevar una programación pues como tal. Entonces, cuéntenme ustedes qué creen que ha sido lo más dificultoso y si hay algo en lo que tengamos digamos, profundizar un poco. Voy a compartirles pantalla. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces parece que no hay muchas dificultades, sin embargo, pues vamos a hablar entonces un ratico. De pronto ahí van saliendo las dudas, ¿listo? Bueno, entonces, en esta segunda tarea, en esta segunda actividad, nosotros nos concentramos en el tema de cuantificadores. Este tema de cuantificadores es un poco más sencillo que cuantificadores, ¿vale? Es un poco más sencillo que el tema anterior que estábamos viendo acerca de proposiciones categóricas. ¿Listo? En este tema de cuantificadores, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en este tema de cuantificadores es la cuestión de que esos cuantificadores son símbolos que nos van a ayudar a cuantificar, ¿cierto? Nos van a ayudar a cuantificar, es decir, a contar. Nos van a ayudar simplemente a contar. Entonces son símbolos que nos van a ayudar, pues, a establecer, a contar, pues, cuántos, digamos, elementos, cuántos miembros, cuántos individuos de un cierto conjunto tienen una cierta propiedad. Nosotros hemos utilizado cuantificadores bastante tiempo, aunque no crean, prácticamente toda la vida. Entonces, por ejemplo, decir, yo qué sé, todos esos juguetes son de mi hijo, por ejemplo. ¿Listo? Ahí estamos utilizando cuantificadores porque estamos diciendo que todos los elementos de el conjunto de los juguetes, pues que están en una determinada casa, ¿cierto? Tienen la característica, pues, de ser de mi hijo, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que esos juguetes tienen esa propiedad o esa característica. Y es eso lo que trata la segunda tarea, de cuantificar cuántos elementos tienen una cierta característica. Por ejemplo, decir, algunos animales tienen pelo, ¿cierto? Entonces, eso es digamos, otro ejemplo de cuantificador. Aquí estamos diciendo de que existen, de que hay animales, de pronto no todos, pero de que hay animales que tienen pelo. ¿Listo? Entonces, son ejemplos de cuantificadores y cuando hablamos de cuantificar, nosotros realmente tenemos dos tipos de cuantificadores. Unos que se llaman universales y otros que se llaman existenciales. Entonces nosotros tenemos cuantificadores universales y tenemos cuantificadores existenciales. ¿Listo? A esos existenciales, en algunos textos, en algunos libros les dicen particulares, no hay ningún problema, particulares, entonces no hay ningún problema, también lo pueden encontrar así. Y entonces, bueno, cuando hablamos de cuantificadores universales, estamos hablando pues de que todos los elementos de un cierto conjunto pues poseen determinadas características. Aquí estamos diciendo que todos los elementos de un cierto conjunto tienen una cierta característica. Entonces,
uno puede encontrar palabras claves como todo, ¿cierto? Todo, todos. También palabras claves como ninguno. Si uno encuentra, por ejemplo, un ninguno, también se refiere a un cuantificador universal, de hecho. Y en los cuantificadores existenciales, las palabras claves son existen, algunos, ¿vale? Son palabras que nos podemos encontrar en los cuantificadores existenciales. Los cuantificadores existenciales, entonces estamos hablando de que hay algunos elementos, de que de pronto no todos, pero de que hay elementos que cumplen esa determinada característica. Como por ejemplo, algunos animales tienen pelo, pues es que hay algunos elementos, hay algunos animales que tienen pelo y pues no necesariamente todos. ¿Listo? Todos los juguetes son de mi hijo, pues quiere decir que absolutamente todos los juguetes de una cierta caja, digamos, entonces pertenecen a mi hijo, pero estamos hablando de que todos, ¿de acuerdo? Tanto, entonces decíamos, palabras claves para cuantificadores universales, todos, palabras claves para cuantificadores universales, ninguno, palabras claves para cuantificadores existenciales, podemos encontrar existen, podemos encontrar algunos, ¿listo? Y por supuesto que esto tiene un símbolo, ¿cierto? La cuestión es que nosotros tenemos que llevar esto al, digamos, al espacio o al universo de la simbología, entonces, de los símbolos matemáticos. Por tanto, pues vamos a utilizar símbolos. El de cuantificadores universales lo simbolizamos con una A al revés. Esa A al revés se lee o se simboliza o significa para todo, ¿de acuerdo? Entonces, A al revés significa para todo. Y el de cuantificador existencial, nosotros tenemos un símbolo que es una E al revés, que significa existe, se lee existe. Entonces, si nosotros vamos y buscamos o vamos a hacer una simbología, esa A al revés se lee para todo. ¿Listo? Y esa E al revés se lee existe. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, uno puede ya pensar en organizar un lenguaje simbólico, pues, en el que uno puede incluir estos símbolos de acá. Incluso hay un caso particular y muy especial en el cuantificador existencial, y es el cuantificador existencial único, es decir, el cuantificador existencial único lo manejamos para cuando hay únicamente un objeto, un elemento que cumple esa característica de la que estamos hablando. Cuando solamente uno lo cumple, entonces estaríamos hablando de un cuantificador existencial único. Se lee, existe un único, ¿listo? Por ejemplo, como escribir, por ejemplo, yo qué sé, existe un único ser humano que es mi mamá, por ejemplo, cosas así, que haya pues un solo individuo que satisfaga esa propiedad, pues entonces uno la lee así, existe un único y se simboliza con ese cuantificador existencial único, ¿listo? Entonces, bueno, esa es la base para nosotros armar nuestro lenguaje simbólico. De aquí nosotros podemos armar nuestro lenguaje simbólico, pues, utilizando cuantificadores. Lo que necesitamos son algunas frases, pues, que involucren cuantificadores y las podemos inventar, ¿vale? Por ejemplo, todo ser humano es buena persona o es inteligente, pongamos, es inteligente. Todo ser humano es inteligente, pongamos uno con existencial, pongamos algunos seres humanos son buenas personas, ¿vale? Una segunda frase que tiene cuantificador, una tercera frase que tenga cuantificador, ningún estudiante de la UNAD es perezoso, ¿vale? Y otra frase que involucre un cuantificador puede ser algunos
eh, árboles no dan frutos. Por ejemplo, esas frases de ahí. ¿Listo? Entonces, todas estas frases que tenemos en este momento eh, tienen la característica de poseer cuantificadores. En particular, nosotros podemos identificar los cuantificadores que tienen. Entonces, supongamos por aquí, la primera frase pues tiene un cuantificador que dice todo. Entonces ya sabemos, ese cuantificador corresponde a un cuantificador universal. La segunda frase tiene la palabra algunos, entonces cuantificador existencial. Tercera frase tiene la palabra ninguno, entonces en cuantificador universal. Y la cuarta frase posee la palabra algunos, que también entonces es un cuantificador existencial. ¿Listo? Más aún, uno puede hablar de cuantificador universal afirmativo o negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. ¿Cuándo o cómo se diferencian? Bueno, es muy sencillo, la verdad. Cuantificador universal afirmativo, pues es cuantificador universal y no posee negaciones, como por ejemplo en esta frase de acá, no hay una negación. Entonces aquí estamos hablando de universal afirmativo, ¿vale? Afirmativo. Entonces estamos hablando de cuantificador universal afirmativo. Entonces tiene cuantificador todos y no posee ninguna negación. Entonces cuantificador universal afirmativo. La segunda frase de hecho corresponde entonces a un cuantificador existencial afirmativo también. ¿Por qué? Por lo mismo, tiene un cuantificador existencial en algunos y es afirmativo puesto que no tiene negaciones, ¿cierto? Entonces, cuantificador existencial afirmativo. La tercera frase corresponde a un cuantificador universal negativo, de hecho, porque universal negativo. ¿Por qué? Porque así tenga el cuantificador todos, así tenga el cuantificador, en este caso ninguno, ¿vale? Resulta que esa frase uno la puede estudiar o la puede convertir en un cuantificador con una negación. Escribir ningún estudiante de la UNAD es perezoso es lo mismo que escribir, es equivalente a escribir todos los estudiantes de la UNAD no son perezosos. Todos los estudiantes de la UNAD no son perezosos. ¿Vale? Entonces, escribir ningún estudiante de la UNAD tiene la característica de ser perezoso es exactamente lo mismo que escribir que todos los estudiantes de la UNAD tienen la característica de no ser perezosos. Por tanto, pues entonces, esta frase o este cuantificador, ningún estudiante es perezoso, pues entonces corresponde a un cuantificador universal negativo. ¿Listo? Y en la última frase, pues es más claro que se trata de un existencial negativo. ¿Por qué? Porque pues ese existencial tiene la palabra algunos y encima de eso tiene la negación aquí. Algunos árboles no dan frutos. Algunos árboles tienen la característica de no dar frutos, ¿vale? Entonces, ahí pues estamos hablando pues ya de las, digamos, diferentes tipos de cuantificadores que hay. ¿Listo? Una pregunta para ustedes, muchachos. Resulta que hay veces que cuando uno va, cuando uno va a, a negar un cuantificador, pues a veces que no es tan sencillo. Miren ustedes que negar un cuantificador, no hemos hablado de hecho de eso, pero negar un cuantificador no es tan sencillo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo les digo la proposición simple, por ejemplo, hoy no es lunes, o hoy es lunes, mejor, hoy es lunes, ¿cierto? Sabemos que si P es esa proposición simple, hoy es lunes, ¿cómo sería la negación de P? Pues la negación de P es muy sencilla, ¿no? Hoy
No es lunes. Esa es la negación de P. Hoy no es lunes. O también la podemos escribir así. No es cierto que hoy es lunes. Esa sería la negación. Si P es hoy, no, hoy es lunes, la negación es hoy no es lunes. ¿Listo? Pero a veces negar un cuantificador no es tan sencillo, no es tan fácil. Si yo les digo, todos los estudiantes ganaron la materia y que esta es la proposición P, entonces, ¿quién será la negación de P? ¿Quién creen ustedes que sería la negación de P? Cuéntenme ustedes. Ningún estudiante ganó la materia. Ningún estudiante ganó la materia. Muy bien, ningún estudiante ganó la materia. ¿Alguien más tiene alguna otra negación? ¿Se le ocurre alguna otra o ya están de acuerdo con eso? Ningún estudiante ganó la materia. ¿Todos los demás están de acuerdo con eso? Entonces, ¿que está bien? Entonces, miren que, como les comentaba, uno a veces no se ponía a pensar en esto, pero negar un cuantificador, de hecho, no es una tarea fácil. Cuando la frase es, todos los estudiantes ganaron la materia, uno, lo primero que se le ocurre es que la negación es ningún estudiante ganó la materia. Es la forma natural, es la forma usual, es lo que se nos ocurriría a todos. Y resulta que no es cierto. Esa no es la negación de esa frase. Entonces, no es tan fácil negar un cuantificador. Miren que ahí está complicado. Todos los estudiantes ganaron la materia. Vamos a negar eso. Entonces, lo primero que se le ocurre a uno, lo primero que se le ocurre al estudiante que dijo, la verdad no vi quién era, no vi quién fue que dijo, pero lo primero que le ocurre es ningún estudiante ganó la materia y es lo primero que se nos ocurre a absolutamente todos. Sin embargo, eso no es verdad. ¿Listo? Eso no es cierto. Esa no es la negación de todos ganaron la materia. Les voy a comentar cuál es la negación o a alguien si le ocurre alguna otra que pueda hacer la negación de esa frase de ahí. ¿No? ¿No se le ocurre? Los estudiantes no ganaron la materia. Los estudiantes no ganaron la materia. Los estudiantes no ganaron la materia. Bueno, listo. Esa frase que me acaban de decir ahí, los estudiantes no ganaron la materia, de hecho es equivalente a ningún estudiante ganó la materia, ¿vale? Entonces son equivalentes. Mejor dicho, la misma. Por tanto, esta tampoco es. Entonces, negar un cuantificador no es una tarea fácil. Les voy a comentar entonces cuál es la negación. La negación de ese cuantificador o la negación de esa frase, todos los estudiantes ganaron la materia, es algunos estudiantes no ganaron la materia. Y miren que suena muy raro, uno no está acostumbrado a eso. No es lo usual, no es lo que uno pensaría que debe pasar. Yo pensaría, si en caso pues normal, uno pensaría que la negación de todos los estudiantes que ganaron la materia es ningún estudiante ganó la materia. Eso es lo normal, lo usual, digamos, lo natural que uno pensaría. Pero no. Resulta que cuando yo tengo un cuantificador universal, como este, todos los estudiantes ganaron la materia, la negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Miren, como el de acá. La negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Entonces, la negación de todos los estudiantes. Juan Camilo tiene pregunta. Hágale, Juan Camilo, prenda el micrófono nomás, no hay problema. Profe, pero si Ajá. estamos hablando de negar el cuantificador, el universal sería todos, o sea que encierra toda la cantidad, ¿no?
Pero si Sí, el cuantificador es universal, ¿cómo es el otro cuantificador? el Es, existencial. ajá, algunos quiere decir que una parte gano y la otra no. Ajá. Y pues es como erróneo, ¿no? Decir que algunos, o sea que no niega todo el universo del conjunto. Exactamente, por eso les digo, lo natural, lo que uno quisiera, bueno, lo que uno quisiera, no, lo que uno pensaría es que la negación del cuantificador universal sea otro cuantificador universal, ¿vale? Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que cuando tú dices exactamente eso, todos los estudiantes ganaron la materia, tienes que todo el universo ganó la materia, ¿listo? Todo el universo ganó la materia. Cuando vas a negar eso, la negación no es que ninguno ganó la materia, no es que, no es que nadie ganó la materia. La negación de eso es que por lo menos hay uno, por lo menos existe uno, un estudiante que no cumple eso de ganar la materia, es decir, que existe algún estudiante que no lo hizo. Por tanto, entonces la frase que corresponde a la negación es que algún estudiante no ganó la materia. ¿Listo? Esa es una cuestión un poco extraña, como les decía, miren que no actúa de manera natural. Va, digamos, una amiga decía siempre, esto le hace ruido en la mente de uno porque no está acostumbrado uno a eso. La negación de todos, algunos, entonces suena raro, ¿no? Entonces, la negación de todos los estudiantes que ganaron la materia, de hecho, esta es correcta, algunos estudiantes no ganaron la materia. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es que la negación de un cuantificador universal no es otro cuantificador universal, como decir todos ganaron la materia, ninguno ganó la materia, no. La negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Todos ganaron la materia, pues la negación de eso es que hay al menos uno, que existe al menos un estudiante que no lo hizo. Entonces, esa era la negación de la frase todos ganaron la materia. Incluso, incluso la negación de un cuantificador existencial, pues es un universal. Así como la negación de un cuantificador universal es un existencial, así mismo al revés. La negación de un existencial es un universal. Entonces, la misma frase, por ejemplo, algunos ganaron la materia. P es algunos ganaron la materia. ¿Cuál sería la negación de eso? ¿Cuál creen que sería la negación no P de esto? Algunos ganaron la materia, sería P, y cuál creen que sería la negación de esa frase. Aquí la voy a colocar de una vez, de hecho. Ganó la materia. Entonces, miren lo raro que es eso, ¿no? La negación de ese cuantificador existencial, algunos estudiantes, pues aquí por supuesto que hablaba de algunos estudiantes, me lo comí, algunos estudiantes, aquí voy a colocar estudiantes, ganaron la materia, tiene como negación de que ningún estudiante ganó la materia, ¿vale? Entonces, de esa manera actúa el cuantificador. Como les digo, uno no entra mucho en detalles en esto, pero realmente debería, y es que se comportan muy raros los cuantificadores cuando uno los va a negar. Entonces, que quede esto claro. La negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial. Y la negación de un cuantificador existencial, algunos estudiantes ganaron la materia, es un cuantificador universal. Aquí está. La negación de algunos ganaron la materia es que ninguno lo hizo, ¿vale? Y eso de nuevo le produce ruido a uno. Eso de nuevo no cuadra, digamos, con lo que uno esperaría que pasara, ¿no? Algunos estudiantes le ganaron la materia, pues uno esperaría que la negación de eso fue que algunos estudiantes no ganaron la materia. Pero bueno, aquí ya en la P, en decir algunos estudiantes ganaron la materia, aquí mismo en la P, digamos que está involucrado
el hecho de que algunos la ganaron y otros no la ganaron. Entonces, la negación de algunos estudiantes ganaron la materia no puede ser algunos estudiantes no la ganaron, porque es que ya está incluida en la misma P. Decir que algunos la ganaron implica pues que obligatoriamente algunos tampoco lo hicieron, ¿vale? Entonces, la negación de un cuantificador existencial no puede ser otro existencial, sino que tiene que ser un universal. Algunos ganaron la materia, significa pues que la negación de esto es ninguno lo hizo, ¿vale? No hay ni uno que lo haya hecho, ¿de acuerdo? Muchachos, no se van a olvidar de la asistencia, ¿vale? Así seamos poquitos, igual la llenamos, no hay problema. Igual los puntos corren y todo normal. ¿Listo? Aunque no crean, cuando había que hacer los B-Learning de forma presencial, cuando no estábamos en pandemia, la asistencia B-Learning eran 1 o 2, entonces no hay problema con eso, ¿vale? Aquí está el link. Cuando hacíamos B-Learning en presencial, uno iba y eran 1 o 2 nomás que iban a B-Learning, cuando de hecho los CIPAS también íbamos y eran 3, 4 estudiantes nomás que asistían a CIPAS y los demás pues no podían por diversas razones, igual los hacíamos, ¿vale? Entonces créanme que no hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Ahora sí, una vez estudiado, una vez hecha la anotación de que, bueno, negar un cuantificador no es fácil, procedamos a construir lenguajes simbólicos, ¿vale? Lenguajes simbólicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿De pronto tienen alguna inquietud o algo que quieren que profundicemos? Si hay alguna pregunta, alguna duda, me comentan que no hay ningún problema, ¿vale? Cuando es existencial único, también en la negación pondríamos un universal. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que el cuantificador existencial único, pues es un caso particular de los cuantificadores existenciales, ¿no? Es un caso particular, entonces, pues sí, la negación tiene que ser también un universal, ¿listo? Ahora incluso uno puede hacer incluso el lenguaje simbólico de la negación de estos cuantificadores. Ahora lo hacemos, que construyamos lenguajes simbólicos de frases, nosotros podemos pensar en cómo negar estos cuantificadores. Vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, como les decía, todas estas proposiciones que involucran cuantificadores, pues bueno, uno puede construir un lenguaje simbólico correspondiente a estas frases. ¿Listo? Construir el lenguaje simbólico pues es relativamente sencillo, es relativamente fácil. ¿Cómo lo hacemos? Pues en primer lugar identificando el cuantificador. Por ejemplo, si yo quiero pasar todo ser humano es inteligente del lenguaje natural al lenguaje simbólico, entonces aquí la voy a volver a escribir. Todo ser humano es inteligente, ¿vale? Si yo quiero pasar esa frase que está en lenguaje natural al lenguaje simbólico, entonces lo que yo voy a hacer es primero darme cuenta, por supuesto, de cuál es mi cuantificador, ¿cierto? Darme cuenta de que mi cuantificador es un cuantificador universal, ¿listo? Entonces, ahí yo ya sé qué símbolo debo aplicar. Debo aplicar esa A al revés que corresponde al símbolo de cuantificador universal, ¿listo? Lo siguiente que yo debo darme cuenta es cuál es el sujeto o cuáles son los elementos del conjunto a los que se está aplicando la cierta propiedad. En este caso, la propiedad que se está aplicando es la propiedad de ser inteligente. Esa es la propiedad que se les está aplicando. Es la propiedad de ser inteligente. Entonces, ¿a quién se le está dando esa propiedad? ¿A quién se le está colocando esa propiedad? Esa propiedad se le está colocando o se le está asignando a los humanos, ¿cierto? Todo ser humano es inteligente. Es decir, que nuestra proposición, nosotros tenemos componentes, nosotros tenemos entonces por aquí a un sujeto, voy a colocarlo en otro color, tenemos al sujeto, ¿listo? Que es, pues, ya dijimos, el individuo o los elementos a los que le está asignando la propiedad de ser inteligente. Este es el sujeto. ¿Listo? Tenemos un verbo que aquí está, es el verbo ser, el de ser inteligente.
Y tenemos un predicado o un complemento que está por aquí. Este es el predicado, complemento, predicado, complemento. En el general del uso de cuantificadores, pues nosotros vamos a tener siempre los mismos elementos. Vamos a tener el sujeto, vamos a tener el cuantificador, vamos a tener el verbo y vamos a tener el predicado. El predicado contiene, pues, contiene entonces, ¿qué? Contiene entonces la característica que se les quiere asignar a los sujetos, ¿no? En este caso, a los seres humanos de ser inteligentes. Entonces, ¿uno cómo construye el lenguaje simbólico? Uno lo construye muy fácil. Uno puede construirlo, por ejemplo, así. Uno dice, para todo X que pertenece a U, ya les indico qué es U, se cumple que estos dos punticos se leen, en matemáticas estos dos punticos uno los puede leer, se cumple que, por ejemplo, inteligente de X. Esa podría ser una manera de construir mi lenguaje simbólico. Entonces ya vamos a ver de cómo es que está compuesto el lenguaje simbólico, de qué se trata, qué es eso de X, qué es eso de U, qué es ese símbolo. Bueno, todos los símbolos los vamos a ver, ¿listo? La cuestión es que aquí en primer lugar, este simbolito que parece una E ahí, este simbolito de aquí que parece una E, es un símbolo de teoría de conjuntos, básicamente. Es un símbolo que significa pertenece. Es un símbolo que se utiliza en teoría de conjuntos, pertenece, listo. Un símbolo que se utiliza en teoría de conjuntos y se lee así, pertenece. Significa entonces que me está diciendo esta partecita de aquí, me está diciendo que X es un elemento de ese conjunto U, que X pertenece al conjunto U, que X es una partecita, bueno, un elementico, sí, del conjunto U. ¿Listo? ¿Quién es ese conjunto U? En primer lugar, ¿quién es ese conjunto U? Ese conjunto U es un conjunto universal, es un conjunto de referencia que uno más que todo lo pone es porque pues esa es la convención de cómo hacer el lenguaje simbólico de mi lenguaje natural. Entonces, ese conjunto U es un conjunto universal, es un conjunto de referencia, ¿listo? Conjunto universal. Universal, ¿listo? Es un conjunto de referencia que uno siempre utiliza, pues repito, porque es la convención de cómo escribir el lenguaje simbólico de esto. Ahora bien, ¿cómo es que está enlazada nuestra frase todo ser humano es inteligente con este lenguaje simbólico? Resulta que el sujeto en nuestra frase, este sujeto, ser humano, es el que en el lenguaje simbólico viene a ser X. El sujeto siempre va a ser la X en el lenguaje simbólico, ¿listo? El sujeto siempre va a ser la X. Es decir, que aquí estaríamos diciendo para todo, que es el símbolo de la A al revés, ¿cierto? Para todo X, pero X es ser humano, entonces estamos diciendo para todo ser humano, los dos puntos que se leen, ya dijimos, que se leen, se leen como se tiene que, se cumple que, se leen también como tales que. Entonces, estaríamos diciendo para todo X, es decir, para todo ser humano, en el conjunto universal, en el conjunto de referencia, se tiene que, se cumple que, inteligente de X. Ese inteligente de X pues es básicamente la propiedad que se le está endilgando o que se le quiere endilgar a el sujeto que es la X, inteligente de X. Si me dijesen a mí, traduzca qué significa inteligente de X, ¿qué es eso realmente inteligente de X? Bueno, yo diría, para mí, la traducción de inteligente de X, ¿cierto? Si me dicen traduzca eso, ¿qué significa? Pues yo puedo colocar inteligente de X significa que X es inteligente. ¿Vale? Y esa sería una traducción para inteligente de X. X es inteligente. Entonces,
Ese lenguaje simbólico diría más o menos así. Para todo X, es decir, para todo ser humano en el conjunto universal, en el conjunto de referencia, dos puntos que se leen, se tiene que, se cumple que X es inteligente. Es decir, todo ser humano, al final de cuentas, es inteligente, ¿vale? Por tanto, entonces, miren que en este lenguaje simbólico, todo es importante, todo es importante. Todos los elementos de este lenguaje simbólico son importantes. El símbolo del cuantificador, por supuesto, es importante. La X, que es básicamente el, el, el sujeto de la oración o el sujeto de la proposición, es importante, ¿vale? Los dos puntos que en matemáticas también se leen, esos dos punticos hay que ponerlos porque se leen también. Y el inteligente de X, que si me preguntan a mí qué significa inteligente de X, pues yo digo inteligente X, yo lo puedo traducir como X es inteligente, es decir, todo ser humano, al final de cuentas, es inteligente, ¿vale? Hasta ahí, ¿está claro, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, en la expresión simbólica, cuando después de los dos puntos se quita el verbo, solo se pone el predicado, Bueno, o aquí, también se puede incluir el verbo. ok, listo. Entonces, como les decía, esta es una manera de hacer el lenguaje simbólico. No significa que sea la única y no significa que sea la única correcta, ¿vale? Algunos de ustedes pueden ir y escribir con todo el verbo y también estaría correcto. Por ejemplo, algunos de ustedes podrían hacer esto. Para todo X que pertenece a U, se tiene, se cumple que X es inteligente. Inteligente. Y miren que aquí ya no pongo inteligente X, sino que pongo directamente X es inteligente. Y eso también es otra manera de presentar el lenguaje simbólico. Ustedes en la talla lo pueden presentar así, lo pueden presentar así, y entonces igual va a estar correcto. ¿Listo? Para todo X que pertenece a U, X es inteligente, es totalmente válido. En este caso, el verbo está aquí. Se está colocando el verbo. Aquí está el verbo ser, ¿cierto? Se está colocando el verbo y en la primera frase no se coloca el verbo, pero es porque está implícito en eso de inteligente de X. Eso de inteligente de X implícitamente ya contiene el verbo allá adentro. Por eso es que yo les decía que inteligente X pues traduce exactamente eso, ¿no? X es inteligente. Algunos otros pueden escribir un lenguaje natural más cortico. Por ejemplo, pueden colocar así, para todo X que pertenece a U, se tiene que, se cumple que, P de X, por ejemplo. Y eso también es válido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con ese lenguaje natural cortico? Que entonces yo les puedo decir, bueno, ese lenguaje cortico, dígame por favor, para usted, ¿qué significa eso de P de X? ¿Qué es eso de P de X? Entonces, usted debe saberme decir qué significa es eso, qué es eso de P de X para usted. Entonces, si yo pregunto, bueno, pero entonces, ¿qué significa eso de P de X? ¿Qué es eso? Pues entonces usted debe saber decir que, bueno, X en este caso, P de X significa en este caso que X es inteligente, ¿no? Es decir, la característica que se le está dando al X, ¿listo? A la X, que es el sujeto de la oración. Entonces, aquí tenemos tres formas de dar el lenguaje simbólico. Aquí tenemos la primera, esa es la que estoy colocando en verde en este momento. Primera forma de dar el lenguaje simbólico. Si ustedes lo hacen así, es correcto. Segunda forma, aquí está, ¿vale? Si ustedes lo hacen así, también es correcto. ¿Listo? No hay ningún problema. Tercer forma, aquí está. Si ustedes lo hacen así, también es correcto, siempre que ustedes sepan, pues, qué significa eso de P de X. No colocarlo por colocar, sino colocarlo, pues, sabiendo exactamente qué es lo que quieren decir con ese P de X. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues, tenemos tres formas de presentar ese lenguaje natural, el lenguaje simbólico, y todas son correctas. Presentan cualquiera de estas tres en la tarea y seguramente el tutor que sea les va a colocar que están correctos, ¿vale? Voy a robarme otra frase de las de acá. Algunos seres humanos son buenas personas. Pues voy a traducir, algunos seres humanos no son buenas personas. Voy a colocarle una negación. Algunos seres
humanos no son buenas personas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el lenguaje simbólico de ese lenguaje natural? Pues por supuesto hay que caer en cuenta primero de que estamos hablando de un cuantificador existencial. Entonces debe llevar la E al revés de cuantificador existencial, ¿cierto? Cuantificador existencial. Luego, identificamos cuál es el sujeto de nuestra oración. Otra vez el sujeto, en este caso, son seres humanos. Entonces, aquí estamos, seres humanos es el sujeto de mi oración. Por tanto, entonces, recuerden que el sujeto es la X. ¿Listo? La X. Entonces, bueno, para todo X quedaría entonces aquí, para todo X que pertenece al conjunto universal, el conjunto de referencia, ¿qué es lo que pasa? Se cumple que, se tiene que, entonces podemos colocar de varias maneras, ¿no? Ya sabemos, X no es buena persona. Por ejemplo, sería una manera de colocar ese lenguaje simbólico y queda completamente válido. Entonces, para todo X que pertenece a U, X no es buena persona. Otra manera, para todo X que pertenece a U, se tiene que, se cumple que. Entonces, se puede colocar buena persona, coloquémoslo juntico, buena persona de X. Bueno, colocámoslo así, pero nos están diciendo de que no es buena persona, ¿no? Entonces coloquémosle la negación. Entonces quedaría así. Para todo X que pertenece a U, se cumple que o se tiene que no buena persona de X. ¿Listo? Si me preguntan a mí qué significa, cómo se traduce eso de buena persona de X, pues yo les diría que para mí, buena persona de X significa que X es buena persona, ¿cierto? Eso es lo que yo colocaría. Por eso es que coloco así palabras muy parecidas, pues para tenerlas claras. ¿Listo? Para mí, buena persona X significa que el sujeto es buena persona, es decir, que X es buena persona. Y con la negación, ¿cómo me quedaría? Con la negación, ¿cómo quedaría? Pues colocar la negación, no buena persona de X, pues queda exactamente como lo necesito, ¿no? Quedaría que X no es buena persona. ¿Listo? Entonces quedaría así. Entonces, buena persona de X significa que X es buena persona. No buena persona de X, pues significa que X no es buena persona. Es decir, la negación de la proposición anterior. Entonces, esa sería otra manera de escribir mi lenguaje simbólico. Ahí ya va la segunda manera. La tercera manera quedaría algo así. Una tercera forma de escribir lenguaje simbólico, pues con la P de X, ¿no? Existe X que pertenece a U, tales que, y podemos colocar no P de X. X no es buena persona. ¿Listo? Entonces sería la tercera manera de definir el lenguaje simbólico. ¿Qué significa P de X? P de X significa que X es buena persona. Y con la negación, pues ya queda como lo necesito, ¿no? No es buena persona. Entonces, de esa manera, pues, quedaría compensado, quedaría, digamos, bien escrita lo que estábamos hablando ahí. ¿Listo? Hasta ahí, preguntas, dudas hasta ahí. ¿Está claro? Bueno, parece que está claro, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo hemos visto que hay varias maneras de escribir el lenguaje simbólico, ¿cierto? De esas proposiciones en lenguaje natural. Y esa es otra manera, ¿listo? Aquí estaríamos hablando entonces de un cuantificador existencial negativo. Algunos seres humanos no son buenas personas, sería un cuantificador existencial negativo, ¿listo? Quiero comentar lo siguiente. Este lenguaje natural que está aquí, por ejemplo, es un lenguaje natural que se utiliza bastante, ¿listo? Que sale bastante en este caso de, digamos, los cuantificadores existenciales negativos, pero
en algunos libros, en algunos textos, le hacen una pequeña modificación y también lo pueden encontrar con esa pequeña modificación que les digo, pero significa exactamente lo mismo. Lo importante es entender que de una manera u la otra significa exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, en algunos textos, en algunos libros, por ejemplo, ustedes no encuentran este lenguaje así, voy a volverlo a escribir igualito, de hecho, no encuentran este lenguaje así para el cuantificador existencial negativo, sino que lo encuentran de esta manera, como lo voy a escribir en rojo aquí. Colocan simplemente el signo menos aquí delante de la E al revés, colocan así. Y esto significa exactamente lo mismo, es decir, significa el cuantificador existencial negativo, ¿vale? En algunos textos lo pueden encontrar así. En algunos textos pueden hallarlo de esa manera. El no y eso está delante de la E al revés y pues esa es la manera de como algunos libros lo escriben. No todos los libros lo escriben así, pero sí hay alguno. Entonces hago la anotación porque puede ser que alguno se lo encuentre de esa manera y pues debe simplemente saber que se trata de lo mismo que ya hemos estado hablando, ¿vale? Asimismo, el cuantificador universal negativo. El cuantificador universal negativo, ningún estudiante es perezoso, que habíamos dicho antes, ¿cierto? Ningún estudiante de la UNAD es perezoso, ese, pues se simbolizaría así, ¿no? Para todo X que pertenece a U, se tiene que, se cumple que, no P de X. Ese sería el lenguaje simbólico de ningún estudiante es perezoso, ¿vale? Para todo X que pertenece a U se tiene que no P de X. Sin embargo, lo mismo, en algunos libros, en algunos textos, no colocan la negación aquí en P de X, sino que la colocan adelante del signo o el símbolo del para todo. Entonces, la colocan simplemente así. ¿Listo? Para todo X se tiene que P de X y estaríamos hablando de cuantificador existencial negativo. Simplemente que son maneras de escribir. Este es cuantificador particular o existencial negativo y aquí cuantificador universal negativo. ¿Listo? Negativo. Entonces, simbolizan exactamente lo mismo, salvo que en algunos textos pues lo van a encontrar de esta manera y en otros textos, de pronto la mayoría de veces, lo encuentran de la primera manera. ¿De acuerdo? Entonces simplemente pues esa anotación para que no nos vayamos a confundir con esta partecita de aquí. ¿De acuerdo? Claro, hasta ahí muchachos, preguntas, dudas, comentarios. No se olviden del link de asistencia, ¿no? Se los estoy dejando a cada rato para que llenen. Somos poquitos, pero perfecto. También cuadra pues para la asistencia, más fácil de llenarlo. ¿Listo? Ahí otra vez se las dejé en el chat. Ahora bien, hablando de todo esto, entonces, ¿cómo quedaría eso de la negación del cuantificador en el lenguaje simbólico? ¿Cómo quedaría la negación del cuantificador? Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, todos los estudiantes ganaron la materia, el lenguaje simbólico sería así, ¿no? Para todo X que pertenece a U, aquí es que pertenece a U, para todo X que pertenece a U, se tiene que, se cumple que ganaron de X, ¿cierto? Esa es una manera de escribir ese lenguaje simbólico. Eso de ahí sería, todos los estudiantes ganaron la materia, ¿cierto? Todos los estudiantes ganaron la materia. X, pues son estudiantes, en este caso X es el sujeto de la oración, y ganaron de X significa de que X ganó la materia. Entonces, eso significaría todos los estudiantes ganaron la materia. ¿Listo? Ahora bien, yo quiero negar esa proposición. Entonces, voy a hacerle el signo de la negación. Miren que va a ser diferente al signo anterior. Voy a colocar la negación de esto. ¿Listo? Miren que es diferente al anterior, porque en el anterior yo decía la negación
que está aquí en no P, sale y pasa aquí, pero no le colocaba paréntesis, no le colocaba nada. Miren que aquí está sin paréntesis ni nada. ¿Listo? Está sin paréntesis ni nada. Entonces, ahí hay una diferencia ya, porque aquí está la negación pegadita, pegadita al símbolo de la A, o la negación pegadita al símbolo de la E. Pero aquí estoy diciendo toda la frase que es roja, toda esa frase roja, que es, recuerden, la frase roja es todos los estudiantes ganaron la materia. Yo voy a negar toda esa frase roja, entonces por eso los paréntesis, porque para que me diga de que voy a hacer la negación de todo eso. ¿Listo? ¿Y cuál era la negación de todos los estudiantes que ganaron la materia? ¿Alguien recuerda cuál era la negación de todos los estudiantes que ganaron la materia? Algunos. Algunos que no la ganaron. Algunos no la ganaron, era la negación, ¿vale? Entonces, la negación de todos los estudiantes que ganaron la materia es algunos estudiantes no la ganaron. Eso fue lo que vimos hace rato. Entonces, la negación en el lenguaje simbólico queda así. Existen X que pertenece a U, tales que no ganaron. A ver. Tales que no ganaron de X. Entonces, miren cómo queda ese lenguaje simbólico. ¿Listo? Para todo X, para todo X que pertenece a U, tales que ganaron de X, tiene como negación lo que dijimos hace rato, ¿no? La negación de un cuantificador universal es una existencial. La negación de todos los X ganaron, para todo X, todos los estudiantes que ganaron la materia, la negación de eso es que existen estudiantes que no la ganaron. ¿Listo? Entonces, eso nosotros lo podríamos resumir, digamos, en lenguaje simbólico de esa manera. Aquí voy a hacer el resumen de ese lenguaje simbólico. ¿Qué haría entonces así? Para todo X que pertenece a U, tales que P de X, ¿cuál será la negación de todo esto? La negación de todo esto es que existen X que pertenece a U, tales que no P de X. Y la negación de existe X que pertenece a U, tales que P de X, la negación de todo esto es para todo X que pertenece a U, tales que no P de X, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. La negación de un cuantificador universal es una existencial y la negación de un cuantificador existencial es un universal. Voy a cerrar este Skype porque está molestando mucho por Skype. ¿Listo? Entonces, ese sería el asunto. Miren que todo eso lo podemos llevar incluso al lenguaje simbólico, ¿vale? Entonces, bueno, y un último comentario con respecto a esta parte es que nosotros dijimos que, bueno, había que asignar una cierta característica, pero puede ser que tengan muchas más características, ¿no? Puede ser que tengan muchas más características y nosotros podemos llevar todas las características al lenguaje simbólico. Por ejemplo, algo así. Algunos animales tienen pelo y caminan en dos patas, pongamos, por ejemplo. ¿Listo? Esa podría ser una frase. Algunos animales tienen pelo y caminan en dos patas. Entonces, obviamente, otra vez, debemos identificar el cuantificador. Es un cuantificador existencial, ¿vale? Aquí está el sujeto de la frase, que va a ser la X en nuestro lenguaje simbólico. ¿Y cuáles son las características? Bueno, resulta que aquí tenemos dos características. La primera característica es que tiene pelo y aquí hay un conectivo lógico, está la conjunción. Y la segunda característica es que camina en dos patas. Entonces tenemos una proposición con cuantificadores que tiene dos características, tener pelo y caminar. Entonces esto lo podemos llevar al lenguaje simbólico también. No hay problema con eso. ¿Cómo hacemos? Entonces escribimos casi que lo de siempre, ¿no? Cuantificador, algunos, entonces existencial, ahí está. Existen entonces X que pertenecen a U, tales que, ¿vale? Y entonces aquí vamos a comenzar a escribir nuestra característica. Por ejemplo,
podríamos escribir pelo de X y camina de X, algo así, por ejemplo. Y esa sería una manera de escribir nuestro lenguaje simbólico. Aquí incluso le puedo añadir un paréntesis aquí para que se sepa que son dos características de las que estamos hablando. Y entonces podríamos escribirlo así. Existen X que pertenece a U, tales que pelo de X y camina de X. Entonces, mucho ojo que cuando tenemos varias características, nosotros tenemos que utilizar el conectivo lógico correspondiente. En este caso era una conjunción, era una I, ¿cierto? Era una I. Entonces utilicé la conjunción, utilicé el conectivo lógico que le correspondía. Entonces, I e I. ¿Y qué sería pelo de X? Pues bueno, si me preguntan a mí, ¿qué significa pelo de X? Pelo de X significa pues que X tiene pelo, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué significa camina de X? Pues camina de X para mí significa que X camina en dos patas, ¿vale? Entonces, esa sería la traducción de mi lenguaje natural al lenguaje simbólico. Incluso, bueno, ¿qué significa la X? La X es el sujeto, ¿no? Son animales, entonces, ahí está. De esa manera, pues nosotros logramos construir nuestro lenguaje simbólico con más características. En este caso, dos. Pero así como pusimos dos, pues podemos haber puesto cualquier número de características, 3, 4 características, 5, no hay ningún problema. Se tiene que cumplir lo mismo. Es decir, cumplimos exactamente lo mismo de establecer, pues, el número de características y los conectivos lógicos que hay entre ellas. Una vez hecho eso, pues entonces es fácil construir el lenguaje simbólico. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, está más o menos claro, yo creo, ¿no? Y bueno, y otra cosa, la que tenemos que hablar también, tiene que ver, de hecho, entonces, con los argumentos. ¿Listo? Aquí voy a hacer una aclaración, aprovechando de que somos poquitos, porque ya he leído varios trabajos y varios trabajos tienen el mismo error. Entonces, en el ejercicio 4 de nuestra tarea número 2, en ese ejercicio 4 de nuestra tarea número 2, ahí tenemos que identificar qué tipo de razonamiento es. Nos dan un razonamiento y bueno, nosotros tenemos que hacer una identificación de qué tipo de razonamiento es y tenemos que justificar con nuestras palabras por qué es ese tipo de razonamiento. ¿Listo? Quiero comentarles, muchachos, que ahí yo he visto, pues digamos, una gran dificultad. He visto muchos casos de estudiantes que dicen, listo, ese razonamiento es de tipo, digamos, inductivo o es de tipo deductivo. Y bueno, hay veces que está bien, no hay problema, está bien, es inductivo, es deductivo. Bueno, cuando justifican, dicen, ese razonamiento es de tipo inductivo porque y vuelven a explicar lo mismo que ya estaba en el razonamiento. Entonces, ahí yo he visto ese problema, ¿vale? Por ejemplo, si el razonamiento dice, miren ese argumento de aquí, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tiene deficiencia de las funciones del páncreas. Bueno, aquí le hace falta una palabrita. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa. Entonces, bueno, aquí tal vez en un segundito vemos un ejemplo que sea un poquito más llevadero. Entonces, bueno, inventémoslo nosotros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengamos un razonamiento un poco más sencillo, el que yo colocaba el lunes pasado en el B-Learning que estábamos haciendo. Si el razonamiento es, por ejemplo, toda la semana pasada llovió en Cali, ¿cierto? Si esa es una de las premisas, toda la semana pasada llovió en Cali, yo puedo concluir de ahí, pues, entonces, que el miércoles pasado, pues llovió en Cali.
¿Listo? Entonces, ese es un tipo de razonamiento que puede surgir. Simplemente dice así, toda la semana pasada llovió en Cali, por lo tanto, el miércoles pasado llovió en Cali. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que a algunos estudiantes les sale, por ejemplo, ese razonamiento así como lo estoy diciendo, y entonces en la justificación vuelven y me colocan exactamente lo mismo. Dicen, justificación. Ah, bueno, es que el razonamiento dice que toda la semana pasada llovió en Cali y por lo tanto la conclusión de eso es que el miércoles también llovió en Cali. O sea, exactamente lo mismo que ya estaba escrito en el razonamiento. Y entonces aprovecho para comentarles que eso no es así. En la justificación que se solicita en el ejercicio 4, en esa justificación ustedes deben explicar el por qué ese razonamiento que les dan es de tipo deductivo o es de tipo inductivo. Entonces, ustedes deben decir, ese razonamiento de que la semana pasada llovió en Cali toda la semana y que el miércoles, por tanto, llovió también, pues es de tipo deductivo porque, entonces ahí justifican el por qué escogieron deductivo, ¿no? Entonces, he visto que muchos cometen ese error. Quieren justificar el razonamiento con exactamente lo mismo que ya estaba ahí y pues eso no es tan sencillo porque pues el razonamiento ya estaba ahí, es decir, ¿para qué colocar lo mismo si ya estaba ahí escrito? ¿Listo? Juan Camilo, ¿tiene alguna pregunta? ¿De pronto? Profe, disculpe, ¿cuándo se usa deductivo o inductivo? Ah, listo, ya vamos para allá. Entonces, exactamente. Entonces, esa, pues la primera parte que les quería comentar era eso, ¿no? Cuando vayan a hacer su justificación, traten de hacerla bien, explicando por qué es deductivo y por qué es inductivo, o por qué es inductivo, ¿vale? Esa es la primer parte, eso es lo que quería recomendarles. Ahora sí, vamos a lo principal. ¿Cuándo es de tipo deductivo y cuándo es de tipo inductivo? ¿Listo? Resulta que cuando es de tipo inductivo es cuando nuestras premisas arrancan en particularidades y tienden a generalizar. ¿Listo? Cuando nuestras premisas arrancan en particularidades y tienden a generalizar. Por ejemplo, decir, el 1 de octubre llovió en Cali. ¿Vale? El 1 de octubre llovió en Cali. Nuestra primera premisa sería entonces esa. El 1 de octubre llovió en Cali. El 2 de octubre llovió en Cali también. El 3 de octubre volvió a llover en Cali. Por tanto, yo puedo inferir de que toda la semana que todo el mes, pongámosle, va a llover en Cali. Entonces, imagínense ese argumento. El primero llovió, el segundo llovió, el tercero llovió, por tanto, entonces yo puedo concluir o puedo inferir de que todo el mes de octubre va a llover en Cali. Entonces, estamos arrancando con premisas particulares, ¿cierto? Incluso hasta lo voy a copiar para que nos quede claro. Argumento. Entonces, premisa 1 sería entonces el 1 de octubre llovió en Cali, ¿cierto? Premisa 2, el 2 de octubre llovió en Cali. Premisa 3, el 3 de octubre llovió en Cali. Conclusión, la ponen con la Q, recuerden, hay veces que la ponen con la Q, todo octubre va a llover en Cali. ¿Listo? Todo octubre va a llover en Cali. Entonces, bueno, ese es un argumento de tipo inductivo. ¿Por qué? Porque estamos arrancando de particularidades, estamos tomando nuestras premisas que son particularidades y vamos en camino a inferir una generalización. Entonces, nuestros argumentos de tipo inductivo
son o tienen esa característica. Arrancan de situaciones particulares y buscan una generalización. Y entonces, lo que pasa es que los argumentos de tipo inductivo, pues la conclusión no siempre está soportada por las premisas. Es decir, pues con que el 1 de octubre llueva, con que el 2 de octubre llueva y con el que el 3 de octubre llueva, pues me queda muy difícil a mí concluir de que todo octubre va a llover, ¿cierto? Entonces, las premisas dan una cierta probabilidad a la conclusión, pero a ciencia cierta, pues no se sabe qué fue o qué va a pasar. A ciencia cierta no se sabe qué va a pasar. Puede ser que efectivamente todo octubre llueva en Cali, como puede ser que efectivamente no pase eso. Pero entonces, mi argumento de tipo inductivo tiene esa característica. Va de situaciones particulares a tender a generalizar eso. Entonces, cuando en el punto 4 a ustedes les digan justifiquen por qué es un argumento y ustedes vayan y piensen y miren y digan, bueno, este argumento es de tipo inductivo. Entonces su justificación debe explicar eso. Su justificación debe decir, bueno, pero es que mire, profe, aquí estamos arrancando de esta particularidad de que, por ejemplo, supongamos que el argumento sea este que está aquí, que pusimos nosotros aquí. Entonces ustedes dicen, ves que estamos arrancando de una particularidad, estamos arrancando de los casos particulares de que el 1 de octubre llovió, de que el 2 de octubre llovió, de que el 3 de octubre llovió, y con base en esos casos particulares, tratamos de inferir una generalización, y la generalización es que todo octubre va a llover. Esa generalización, pues, no está soportada 100% por las premisas. Puede ser que efectivamente así sea y puede ser que efectivamente en todo octubre llovió, o puede ser que no pase eso y pues que haya días de octubre en los que no llueva. ¿Listo? Entonces miren que esa sería una buena justificación para el por qué yo escogí o ese argumento de tipo inductivo. Pero entonces, lo que yo les decía hace rato, una justificación de eso, pues no sería volver a escribir lo mismo, ¿no? No sería decir, ah, profe, eso es de tipo inductivo porque entonces me está diciendo de que el 1 de octubre llovió, el 2 de octubre llovió, el 3 de octubre llovió, y con esas tres premisas, pues yo saco la conclusión de que todo octubre va a llover y ya nada más. Entonces, esa no sería una justificación realmente de por qué es inductivo. La justificación de por qué es inductivo es porque estamos identificando los casos particulares en los que estamos arrancando y que nosotros queremos ir hacia una generalización de lo que está ocurriendo ahí. ¿Listo? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces vamos de casos particulares a casos generales. Por ejemplo, decir algo así, no sé, por ejemplo, decir, Jorge ya está vacunado contra el COVID-19 y tiene más de 65 años. Listo. Por ejemplo, decir, Raúl también está vacunado contra el COVID-19 y también tiene más de 65 años. Por ejemplo, decir, Joaquín está vacunado contra el COVID-19 y también tiene más de 65 años. Por tanto, entonces yo puedo concluir que todos los hombres mayores de 65 años ya están vacunados contra el COVID-19. Ese es un argumento de tipo inductivo. Arrancamos de tres casos particulares de tres personas y queremos generalizar a todas. Y eso, pues, repito, no siempre se puede. El argumento, o mejor dicho, la conclusión, no siempre está soportada por las premisas. Esa es la particularidad o las características del argumento de tipo inductivo. En el de tipo deductivo, nosotros vamos al revés. Nosotros vamos de la generalización del caso general y vamos hacia particularidades. ¿Listo? Vamos del caso general hacia particularidades. Entonces, en el deductivo, nosotros vamos, en el deductivo, nosotros vamos de lo general hacia lo particular. Entonces, por ejemplo, si mi argumento fuese,
exactamente ese que estamos colocando hace rato. Todos, por ejemplo, todos los hombres mayores de 65 se pueden vacunar contra el COVID, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa es mi hipótesis. Miren que es una hipótesis general. Arrancamos diciendo, todos los hombres mayores de 65 se pueden vacunar contra el COVID. Esa es mi premisa número 1. La premisa número 2 sería decir, por ejemplo, Andrés, por ejemplo, Andrés tiene más de 65. Mi conclusión entonces es que Andrés entonces se puede vacunar, ¿cierto? Contra el COVID. Entonces, ese es un ejemplo de argumento del tipo deductivo. Nuestra dirección aquí es de lo general hacia lo particular. Nosotros arrancamos con una hipótesis o con una premisa general. Todos los hombres mayores de 65 se pueden vacunar contra el COVID. Luego, vamos hacia lo particular. Andrés tiene más de 65. Por tanto, entonces yo puedo concluir lo obvio, ¿cierto? Que ya tiene más de 65, pues entonces que Andrés se puede vacunar contra el COVID, ¿de acuerdo? Entonces vamos de una situación general a una situación particular. ¿Cómo hubiese sido este argumento de la lluvia si lo hubiésemos puesto o si nosotros habláramos de argumentos de tipo deductivo? Entonces, arrancamos con una situación general. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, premisa 1, todo el mes de septiembre hizo calor en Cali. ¿Listo? Arrancamos de una situación general. Todo el mes de septiembre hizo calor en Cali. Conclusión, por tanto, el 14 de septiembre hizo calor en Cali. Entonces, lo mismo. Arrancamos de una situación general y vamos en camino hacia la particularización. Nuestra particularización es que, bueno, si arrancamos de la situación general de que todo el mes de septiembre hizo calor, pues entonces de ahí podemos concluir que el 14 de septiembre, al ser un día particular, al ser uno de los días de Cali, pues, del mes de septiembre, pues entonces que ese día, como tal, pues tuvo que sí o sí haber hecho calor, puesto que en todos lo hizo. Entonces, en este caso, los argumentos de tipo deductivo, la conclusión sí está soportada por las premisas, es decir, si pasó el caso general, pues entonces eso implica que tiene que haber pasado también el caso particular, ¿listo? Si todo el mes de septiembre hizo calor, pues entonces el 14 de septiembre, al ser un día particular, pues entonces también tuvo que haber hecho calor, ¿listo? Esa es la situación, entonces, con los dos tipos de argumento. Por tanto, entonces, para finalizar, muchachos, aquí una justificación, ¿qué sería? Entonces, si el argumento que ustedes tienen aquí para el ejercicio 4 es este, supongamos, el del mes de septiembre que hizo calor en Cali, si a ustedes les dan ese argumento, entonces, por favor, no vayan a colocar en su tarea, es que ese argumento es de tipo deductivo porque pues me está diciendo que todo el mes de septiembre hizo calor y bueno, yo puedo concluir que el 14 de septiembre hizo calor porque pues sí, hizo así, algunos colocan así. Entonces yo puedo concluir que el 14 de septiembre hizo calor y bueno, eso realmente no justifica nada, ¿no? Es exactamente lo mismo que está ahí ya escrito, es exactamente lo mismo que dice el argumento. Lo que toca es describir, lo que toca es explicar por qué es deductivo. Entonces ustedes pueden escribir, mi argumento es deductivo porque arrancamos del caso general de que todo el mes de septiembre hizo calor. Y luego concluimos una particularidad, que el 14 de septiembre, por ser un día particular del mes de septiembre, pues que también hizo calor. Luego entonces vamos de lo general hacia lo particular y esa es la característica principal del argumento de tipo deductivo, ¿vale? Entonces,
Esa es la situación, muchachos. ¿Está claro para todos? ¿Está bien para todos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que quería hablar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda más, pues la aclaramos de una vez. Y si no, pues podríamos terminar aquí el B-Learning como tal. No se olviden firmar la asistencia, ¿no? Muy importante que la firmen, así seamos poquitos, pero igual los puntos de B-Learning se asignan. Entonces, no se olviden de firmar la asistencia. ¿De acuerdo? Profe, sí, claro, sino que Ajá. para llenar la asistencia, yo estoy en negocios internacionales y pues ahí no aparece esa carrera. ¿Qué pondría ahí? Bueno, lo importante es que no hay ni una parecida ni nada, algo así. Pues administración de empresas. Bueno, lo importante es que lo llenes. Entonces, si pon administración de empresa, la que más se parezca, si no está la que está estudiando, entonces pon la que más se parezca y lo importante es que esté bien tu nombre, tu número de cédula, todos los demás datos. ¿Listo? Cuando yo vaya a Ah, listo. verificar, pues entonces verifico es por cédula, verifico es por nombres y estos datos que son importantes. Y bueno, si ya toca, pues por la carrera, pero pues ya sería como el último ítem que yo miro. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces hemos llegado hasta aquí con este B-Learning número 2. Espero que haya quedado claro y espero que estén claras también las anotaciones que hicimos. La justificación tiene que ser bien, recuerden eso, porque la verdad es que me ha tocado devolver muchísimas justificaciones porque realmente no explican por qué es argumento deductivo o inductivo. Vuelven y escriben lo mismo que ya tenían y pues tampoco esa es la idea. ¿Listo? Entonces, espero que haya quedado claro. Ya nos veremos en otra oportunidad. De pronto, no sé si si este jueves hará cipas, entonces, a ver si algo ahí nos vemos. Y si no, pues ya nos vemos en otra oportunidad, ¿vale? Muchísimas gracias por la asistencia, que estén muy bien. Voy a terminar ya aquí. Entonces voy a cerrar acá. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas muchachos, gracias. Gracias a nos usted, vemos. profesor. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego.